Carla Alejandra. Hernández Velázquez. ¿No? Bueno, y decidieron faltar todos. Ledesma Martínez. Presente, buenos días. Buenos días. Morales Q. Morales Q. Ruano Hernández. Buenos días, presente. Salazar García. Presente. Buenos días. Buenos días. Santiago Osorio. Santiago Osorio Estrella. Sosa Jiménez Jonathan. Sosa Jiménez Jonathan. Tolentino Martínez. Tolentino Martínez. Cárcamo Silva Adrián. Presente, buenos días. Buenos días. ¿Alguien que me haya faltado o que no haya escuchado su nombre? ¿No? Ok, vamos entonces a comenzar. Vamos a hacer un breve repaso de lo que habíamos visto en la sesión anterior. Teóricamente ustedes más o menos tomaron apuntes, capturas de pantalla, si es que alguno de ustedes tuvo la curiosidad de hacer eso. Entonces, Antonio Ramírez. Antonio, ¿qué me puedes decir sobre la perspectiva de la gramática comparada? La perspectiva de la gramática comparada. Lo que vimos en la sesión anterior. ¿Qué pasó en el 19? Bueno, hice unos pequeños apuntes sobre que la fonética es la base sobre la que se asientan los estudios comparativos y también vimos en un momento de la presentación de la semana pasada, estábamos viendo de latín a español cómo había reglas de los cambios de letras. Donde, por ejemplo, dictus, la terminación US, o TU para CH de dicho, que tiene uno para satisfactus, satisfecho, y tractus de trecho. Entonces, en esta parte también tengo que se enfoca solo en la parte acústica de los sonidos aislados de las lenguas. Eso es lo que tengo para fonética. Luego también vimos a los neogramáticos, eran positivistas. Ok, ¿y eso qué significa? El positivismo era una corriente filosófica y era a base de datos o experiencias. ¿Y eso qué quiere decir con relación a la lengua? O sea, ¿qué cambio supuso eso? Los pragmáticos. ¿Pragmáticos? Neogramáticos, perdón. Son los primeros que hablan de las reglas que dictan el cambio fonético. ¿Y por qué hacen eso? ¿Qué dicen con relación a lo que pasaba antes? Porque ellos hacían hincapié en que no se puede, en que no puedes pronunciar las palabras tal como están escritas. Y eso era lo que se pensaba antes de ellos. Ok. A ver, elabora un poco más esa idea. No. Es que es lo único que se me viene a la mente. A ver, alguien que le quiera ayudar a su compañero. ¿Qué más podemos decir sobre ese periodo de tiempo? Ya nos habló de dos cosas.
más o menos bien. Sí, tiene ahí varias cosas que habíamos comentado, digamos, haría falta afinar los conceptos, pero sí, ¿no? Teníamos la gramática comparativa, estudios. Aquí la pregunta sería si solamente eran estudios enfocados en el español y el latín, por ejemplo, que es el ejemplo que dio Ángel, y luego de los neogramáticos, ¿no? Que dice que se basan en los datos, y son los primeros en señalar que no tendríamos que confundir la pronunciación con la escritura. Pero, ¿por qué? ¿A alguien se le ocurre? A ver, vamos con número de lista, porque si les pregunto así, nadie me va a contestar. ¿Cárcamo? Bueno, pues es un aspecto muy importante eh, pues en el latín era, la escritura era, bueno, supongo que como todos los idiomas es algo que, que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Que no es simplemente la escritura y al leerlo como tal, pues no sería la manera correcta, sino que también tienes que tener cuidado, o bueno, en ese aspecto que la pronunciación es un, una rama totalmente a tomar en cuenta. Y todo eso que me acabas de decir, ¿qué tiene que ver con los neogramáticos o con la gramática comparativa? Acuérdense que ya estoy tomando participaciones, ¿eh? Recuerden que las participaciones van a ser para actividades síncronas. Y como les había comentado, las participaciones se cuentan siempre y cuando haya contenido en las participaciones. Necesitan estudiar, necesitan tener la capacidad de poder hablar sobre los temas que estamos viendo para contar las participaciones. Si no, no las asigno, ¿vale? Adrián, entonces, ¿qué tiene que ver esto con los neogramáticos o con la gramática comparativa? Pues, o sea que depende de la relación, bueno, relación entre las distintas lenguas, ¿no? O sea que sí, en algunos aspectos sí tiene algún tipo de relación. Uh-huh. ¿Todas las lenguas del mundo tienen esa relación? ¿Mande? ¿Todas las lenguas del mundo tienen esa relación? A ver, vamos con Enríquez. Sí, Uh-huh. tengo una nota acerca de la gramática comparativa, que era un enfoque histórico de similitudes etimológicas y gramaticales que indica el parentesco entre las lenguas europeas y el sánscrito, Exactamente. que, La primera. Uh-huh. Sí, que provenían del mismo origen de la lengua indoeuropea, y de ahí comenzaban a abrirse paso las diferentes lenguas dependiendo de dónde estaban y de dónde, cómo iban separándose. Uh-huh. Y hablábamos justamente de que esta es la primera vez que se da un concepto fundamental que sería ¿cuál? Y vimos una imagen muy bonita que incluso está ahí en la presentación. El árbol que de las familias lingüísticas, ¿vale? Para que no se les olvide. Que justamente comienza esta idea de que las lenguas están emparentadas, lenguas madres, lenguas hijas, procesos evolutivos dentro de las lenguas, y que esto se podía constatar en los cambios fonéticos, lo poníamos entre comillas, porque ellos se basaban en la escritura que sufría una determinada lengua. Muy bien, gracias, Isaías. Vi que por aquí alguien más levantó la mano, pero luego la bajaron. Flores Chávez.
Flores Chávez, aquí te tengo en lista, entonces teóricamente están. Recuerden también que si no me contestan, perdemos la asistencia, ¿vale? Solo por recordarles lo que habíamos visto. ¿Tienes micrófono? También es importante el asunto del micrófono. No les pido la cámara porque no es necesario, pero creo que un micrófono sí es muy importante para el asunto de las participaciones. Porque luego el asunto de estar escribiendo o así retarda mucho el tiempo. Ok. Vamos con Cervantes Herrera, también la tengo en lista. Cervantes Herrera. Los neogramáticos, ¿qué más me puedes decir sobre ellos? ¿No? Cervantes Herrera. Sí, profe. ¿No? Ok. Ledesma Martínez. Sí. Neogramáticos, ¿qué más recuerdas de lo que habíamos visto en la sesión pasada? Bueno, lo que yo entendí que eran las irregularidades de la lengua. ¿Las qué, perdón? Irregularidades de la lengua, por ejemplo, en otros idiomas, como mencionaban mis compañeros, que son muy diferentes su fonética y eso a las de diferentes lenguas. ¿Y los neogramáticos qué dijeron con relación a eso? ¿Por qué era importante este punto? Bueno, lo que yo así es para poder tener una comunicación y entendimiento de las demás lenguas. ¿Los estudios que hemos visto hasta ahorita se basan en la comunicación entre las lenguas? ¿El propósito de los neogramáticos en el estudio de las lenguas era ese? ¿Generar intercomunicación entre las lenguas? Sí. Sí. ¿Los demás están de acuerdo? Déjenme ir al chat para ver qué están diciendo aquí. Que hacen hincapié en que no se puede confundir una letra escrita con su pronunciación. Eso es lo que entendía exactamente. Ese es uno de las críticas que también ya había mencionado su compañero al principio. Pasa esto de la gramática comparativa, llegan los neogramáticos al final del siglo XIX y dicen no puedes confundir lo escrito con la pronunciación. No sabes cómo se pronunciaba esto, el sánscrito era una lengua muerta, el latín es una lengua muerta, no sabes cómo se pronunciaba esto, por lo tanto, no puedes afirmar que el cambio lingüístico se dio de esa manera y se deshacen de esto, ¿no? No se puede confundir la pronunciación con lo escrito. Luego dice, los neogramáticos también propusieron estudios sincrónicos, como usted comentaba, estudios que se hacían sobre la pronunciación actual y no diacrónicos, exactamente. Como ellos dicen, no tenemos acceso a los datos de pronunciación de las lenguas antiguas, entonces tenemos que hacer estudios de pronunciación sobre las lenguas actuales. Y en ningún momento los estudios de las lenguas actuales era para saber o para comunicarse entre ellos. Los neogramáticos no era su función, simplemente era estudiar la lengua en la actualidad. También son los primeros en hablar de reglas que hacen el cambio fonético. Efectivamente, ¿no? Porque dicen, tenemos que basarnos en los datos, tenemos que hacer ciencia y por tanto tenemos que
formalizar reglas de cambio fonético. Sí, ya, creo que ya dieron más o menos todo aquí. Flores Chávez. Antonio Ramírez. Y Montserrat Font. Y lo del asunto positivista que ya había comentado también el compañero al principio. Un hito importante porque, repetimos, ahí es donde se fundamenta esto de vamos a estudiar la pronunciación. Y en este contexto, ahí sí, surge la Asociación Fonética Internacional, que aquí podría caber el comentario de Fabiola con relación a que se interesaban por generar intercomunicación, porque estaban en una escuela de idiomas. La Asociación Fonética Internacional surge en Francia. No es un elemento necesariamente de los neogramáticos, sino que esta asociación surge en este contexto positivista y es aquí donde aparece por primera vez el alfabeto fonético internacional, ¿vale? Que fue más o menos en lo que nos habíamos quedado. Después llegamos a lo del estructuralismo, pero solamente para recordar esto, del alfabeto fonético internacional. Surge en este contexto de los neogramáticos y es la primera... a ver, ¿quién me quiere hablar del alfabeto fonético internacional? Para no decirlo yo. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta por aquí? Salazar García. Salazar García. Perdón, de lo del alfabeto fonético internacional no presté atención. Ok. A ver por aquí, manitas. Lo que les digo, aquí las participaciones se las voy dando. Si no participan, entonces se las damos a quien se las va a ir comiendo y al final de la primera mitad del cuatrimestre se va a reflejar esto en las actividades síncronas, ¿vale, chicos? Benjamín Ramírez, Enríquez, perdón. ¿Qué nos puede decir sobre el alfabeto fonético internacional? Igual de las notas que tengo, que se publican en el 1888, para brindar un sistema de signos que representen el sonido, que tengan un símbolo del sonido que se busca, que representen los sonidos del lenguaje oral. ¿De cuál lenguaje oral? En general, dependiendo del lenguaje que se quiera buscar, que se quiera aprender, puede servir el lenguaje fonético, el alfabeto fonético. Los símbolos, otra vez para repetir, ¿para qué sirven los símbolos? ¿Qué representan? Es una forma de representar el sonido de las lenguas, ¿no? de la lengua que se busca aprender o decir. Efectivamente, ¿no? El alfabeto fonético internacional surge en este contexto y es una herramienta que intenta generalizar todos los sonidos. Surge en una escuela de enseñanza de lenguas extranjeras. Tenemos todas estas lenguas, queremos enseñar a los alumnos a pronunciar, entonces necesitamos una herramienta que nos permita enseñarles estos procesos de pronunciación. Y se crea el alfabeto fonético internacional, un conjunto de símbolos para todas las lenguas del mundo, teóricamente, les digo, no necesariamente siempre alcanza para todas las lenguas del mundo, pero de manera general sí abarca prácticamente la mayoría de sonidos que puede producir el aparato fonador humano. Entonces, esta herramienta que sirve para simbolizar todos esos sonidos. ¿Y por qué es tan importante? Por lo que les comentaba en la sesión anterior. Aprender a maniobrar con esta herramienta les va a permitir poder aprender la pronunciación de cualquier lengua. Por lo menos en principio la pronunciación fonética y fonológica. Ya después vendrían los asuntos del ritmo, la entonación y todas estas cosas, pero en principio los sonidos particulares de una lengua se pueden aprender a través del alfabeto fonético internacional. Y ahí nos habíamos quedado con el asunto del estructuralismo. Habíamos visto a Ferdinand de Saussure, que es el primer lingüista que formaliza, digamos, los estudios de la lingüística
y nos habíamos quedado justo en esta parte. En los 3 postulados que él pone para los estudios de una lengua en general. Primero nos dice que podemos ver una dimensión diacrónica y sincrónica de la lengua. Esto ya parece que ya quedó más o menos claro. Sincronía se refiere a los estudios de las lenguas en la actualidad. El México, el español de hoy, el francés de hoy, el italiano de hoy, etc. Y luego la diacronía se refiere a los estudios históricos de las lenguas. Cómo ha evolucionado el español, cómo evolucionó el latín, cómo evolucionó el griego, el italiano, bla, bla, bla. Luego distingue 2 conceptos importantes, parole y langue, que era lo que habíamos hablado, competencia del hablante. Todos nosotros tenemos la capacidad de aprender una lengua, nacemos con las capacidades, perdón, de aprender una lengua. Y luego la langue, que sería el sistema lingüístico que aprendemos. En nuestro caso, por ejemplo, el español. Nacemos con la capacidad de aprender cualquier lengua, pero como nacemos en México, estamos rodeados de personas que hablan español y entonces nuestro sistema lingüístico se convierte en el español. Vamos a decirlo de otra manera, lo vamos a ver como les mencionaba en un documental. Esta competencia del hablante se especializa en el español, en nuestro caso. Y así con los que nacen en China, los que nacen en Italia, los que nacen en Brasil, etc. Su competencia del hablante se especializa en ese sistema lingüístico que teníamos, ¿no? Su forma básica consiste en 107 símbolos, y los símbolos se dividen en 3. Sí, ¿no? Lo de la organización del API. Lo volveremos a retomar después, pero sí es importante ahí tenerlo en cuenta. Y por último, llegábamos a esta parte del concepto de sistema, que había quedado un poco de tarea tratar de pensar a qué nos referíamos o a qué se refería en específico esta definición. Dice, demostró que todo elemento de la langue ha de ser estudiado en su interrelación con los otros elementos del sistema. Esta definición parte de muchos supuestos. Aquí ya parte de la idea de que la lengua es un sistema. Está diciendo los elementos del sistema de la lengua. Aquí traducimos este concepto a sistema de la lengua. Demostró que todos los elementos del sistema de la lengua ha de ser estudiado, o todo elemento del sistema de la lengua, ha de ser estudiado en su interrelación con los otros elementos del sistema. Y parte de la idea de que la lengua entonces es un sistema. Ningún elemento es autosuficiente. Y la tarea parcial había sido, bueno, más bien tarea para discutirla aquí y poner participaciones, era pensar en a qué se refería este concepto con algún ejemplo particular que ustedes hayan podido encontrar que respondiera a lo mejor a estas características que menciona la definición y que no fuera evidentemente la lengua. ¿Quién pensó en esta pequeña tarea que les dejé la sesión pasada? Manitas, a ver, vamos a ver. A ver, Isaías. Definición de sistema, un conjunto de elementos que se relacionan para poder trabajar en conjunto. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, en cuanto al cuerpo, el sistema respiratorio, que tiene varios elementos que hacen funcionar, ¿no? Por ejemplo, la boca, la nariz, la garganta, los pulmones, por ejemplo. Todos trabajan en conjunto para poder hacer que el sistema funcione. Exactamente. Y no podemos deshacernos de uno sin afectar a los otros, ¿no? Todos los órganos del aparato respiratorio están conectados de tal manera que si no tuviéramos pulmones, nos morimos. Si no tenemos nariz, nos morimos. Bueno, igual por la boca podríamos respirar, pero sabemos que es más difícil. Los órganos están tan interconectados que necesariamente se necesitan unos a otros para poder funcionar de manera adecuada.
¿Y a qué se referiría, Isaías, esta situación de que no se puede definir un elemento sin otro en el aparato respiratorio? ¿Cómo otra vez? Como aquí tenemos este concepto que dice que ningún elemento es autosuficiente. No sé, es que aquí no lo tenemos, perdón. También una de las definiciones, una de las características de un sistema, perdón, es que cada uno de sus elementos se define con relación a los otros elementos. Con relación al sistema respiratorio, ¿cómo crees que esto estaría expresado en esa situación? Pues también como acaba de comentar, pues ninguno funciona de forma independiente. Todos necesitan del otro para poder funcionar correctamente. Aquí más que nada se refiere al hecho de que para poder llamarle sistema respiratorio, se requiere que cada uno de estos elementos funcione o tenga una función dentro de la respiración, por ejemplo, ¿no? Es decir, los pulmones se autodefinen o más bien se definen y se particularizan con relación al sistema respiratorio, ¿no? Entiendo. Entonces, que todos tengan el mismo tema, ¿no? Por ejemplo, que no podemos meter en el sistema respiratorio por ejemplo, a los brazos. Exactamente, ¿no? Digo, a mí podríamos entrar a discusión porque hay que pensar un poco también, perdón, que el sistema respiratorio está interconectado con otros sistemas dentro del cuerpo, ¿no? Requiere del sistema circulatorio, requiere del cerebro, del sistema nervioso para funcionar, ¿no? O sea, los pulmones, la boca, etcétera, no solamente no se mueven por sí solos, sino que necesitan de las corrientes eléctricas del sistema nervioso para poder funcionar. Es decir, el sistema respiratorio lo entendemos como una unidad, pero no es una unidad cerrada porque requiere de otros sistemas para funcionar también. Aunque en principio sabemos que todos los órganos involucrados en el sistema respiratorio funcionan con un solo objetivo, ¿no? O con un propósito particular mientras se realiza el proceso de la respiración. Aunque, repito, no quiere decir que es un elemento aislado porque requiere de otros sistemas para funcionar. ¿Sí? Dice aquí Carolina, son estructuras compuestas por elementos tangibles, sean de origen natural o artificial. Ejemplos de sistemas reales son el cuerpo humano, el hardware de una computadora. Sistema, no le puse, ok. ¿Alguien más? Sí, pero aquí me interesa también un poco que me expliquen el asunto del sistema. ¿Alguien más con relación a esta parte? Otro ejemplo, otra situación. Hay muchos, ¿eh? Por eso pregunto. ¿Alguna otra participación? Esta está abierta, ¿eh? ¿Nadie? Bueno, chicos, ahí les digo, ustedes saben, ¿no? Pero creo que con el ejemplo de Isaías basta para entender esta parte. ¿Y por qué es tan relevante con relación a la lengua? Justamente vamos a pasar a eso, ¿no? ¿Cómo definirías un sistema? Y puedes aportar un ejemplo. Ok, ya más o menos lo definimos, ya está el ejemplo. Ahora vamos a intentar resolver este problema, porque resolviendo este problema, o más bien tratando de resolver este problema, nos vamos a dar cuenta de por qué es tan importante entender el concepto de sistema cuando analicemos los sonidos de una lengua. Dice, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos interrelacionados que no pueden entenderse de forma aislada. Es decir, cada elemento se define y funciona según su posición en ese sistema. Aquí también está hablando de posición. No nos vamos a meter ahorita en ese asunto, porque la posición es un elemento muy importante, pero al mismo tiempo muy complejo. Por ahora no nos metamos tanto en la posición, sino en la primera parte de elementos interrelacionados que no pueden entenderse de forma aislada. Es decir, cada elemento se define y funciona según su posición en ese sistema. Recuerden, esto es del estructuralismo. Incluso hay que pensarlo desde ese punto de vista. El estructuralismo lo que nos dice, lo que pasa es que las lenguas tienen una estructura, a esa estructura le vamos a denominar sistema o vamos a concebirlo como un sistema y a partir de ahí vamos a estudiar los componentes de los sistemas lingüísticos en general, ¿vale? Desde ahí de donde parte la idea.
Como pregunta abierta, entonces, ¿cómo definirías el sistema A y el sistema B? ¿Cuál es un sistema y cuál es no? Perdón, ¿cuál es un sistema y cuál no? ¿Alguien que tenga alguna idea con relación a la imagen que tienen ahí? ¿O vamos por lista otra vez? Ya dimos la definición de sistema, ya dimos un ejemplo. ¿Cómo podemos definir esos elementos que están ahí? ¿Son sistemas o no son sistemas? A ver, Cervantes Herrera. Sí, profe, yo considero que sí son sistemas porque un sistema define que tienen que tener una relación entre sí. ¿Cuál Entonces, Ujú. perdón, ¿Cuál es la relación entre ellos? en Tenemos el A, Ajá, en el A todos son unos cuadrados ajá. y ¿Qué en el más? B podría definirse que por el color. Ok, aquí me dices, esto es importante, ¿no? Aquí me dices, en el A, todos los elementos están relacionados por el hecho de que son cuadrados, ¿no? Y Ajá. vamos a ponerle a todo esto una C. Y aquí me dices por el color, y por tanto son azules, ¿no? Sí, ¿Eso ya nos definió los elementos del sistema? Así como tal, ya podemos decir, ah, mira, sí, tenemos elementos, este es un sistema, vamos a ponerlo de otra manera. Cuando yo digo que los tres primeros son C, 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 lo que estoy diciendo es que los tres elementos son iguales. sí, ¿Ya definimos los elementos del sistema? no, Eso nos da cuenta de todas las... ¿Qué tendríamos que hacer después? checar de qué forma funcionan. Pensémoslo así, ¿no? Tenemos el A. ¿De qué forma están funcionando? ¿O cómo, qué estás viendo ahí? Pues una secuencia ¿Secuencia de qué? de cuadrados. Pero si es una secuencia de cuadrados, seguimos en lo que me acabas de decir. Ajá. Todos cuadrados. Eso no me está diciendo nada de ninguno de los elementos, porque me está diciendo que los tres son cuadrados, y efectivamente, pero ¿y eso qué nos define del sistema? No sé si me estoy dando a entender. Es decir, tú, por ejemplo, puedes percibir que ahí hay un sistema, dices, ¿no? Elementos interrelacionados que se pueden definir de manera interdependiente y que no funcionan de forma aislada. ¿Qué más tendrías que dar? ¿Qué otro elemento tendrías que destacar para poder realizar estas definiciones particulares? O incluso como me lo dijiste, es una secuencia. Partamos de que es una secuencia. Si es una secuencia, ¿qué necesitaríamos? ¿Tener más elementos? De acuerdo a los elementos que tenemos ahí, podría ser que haya más elementos, pero no tenemos los suficientes datos como para decir que hay más elementos. Vamos a plantearlo ahora en términos de elementos. Con base en lo que me acabas de decir, ¿cuántos elementos tiene cada sistema? 3, ¿no? ¿Cada sistema tiene 3 elementos? 2, perdón. ¿Quién me está hablando? Carlos. Carlos. ¿Por qué 2? Porque en el primero nada más hay rojo y azul, y en el segundo hay cuadrado y triángulo, entonces nada más tenemos 2 elementos de cada uno. Lo que quiere decir que el otro rasgo, vamos a llamarles de una vez, fundamental para distinguir los elementos sería, ¿cuál? En el primero el color y en el segundo la forma. Exactamente. En el primero tendríamos que el primer elemento es rojo, el segundo elemento es azul y el tercer elemento es rojo. Para los que están leyendo la lectura que ya deberían de estar avanzando y ya han llegado a la parte de rasgos distintivos y rasgos no distintivos, esto ya les tendría que estar haciendo sentido.
A cada elemento lo estamos definiendo de acuerdo a rasgos fundamentales. Ah, mira, tenemos la primera línea de cuadrados, que cada cuadrado tiene dos rasgos. Tiene forma y tiene color. Vamos a ponerlo aquí. Rasgo 1. Y ven cuando escribo, ¿verdad? ¿O no están viendo lo que escribo? No, no se ve. Espérenme un poquito. Rasgo 1, que sería el color. Y el rasgo 2, que sería la forma. Déjenme entonces compartir la pantalla porque no me interesa que vean. El rasgo 1, que sería el color, y el rasgo 2, que sería la forma. Y ahí ya podemos darnos cuenta que ahora sí podemos hablar de que existe una secuencia, porque podemos decir, ah, mira, pues sucede que aquí tenemos llamémosle tres expresiones de los elementos, o tres elementos. Uno es un cuadrado rojo, el otro es un cuadrado azul y el otro es un cuadrado rojo. De acuerdo a lo que acabamos de determinar, podemos decir que este sistema tiene dos componentes, vamos a llamarlo así. Un componente cuadrado rojo, un componente cuadrado rojo y un componente cuadrado azul. Y podemos decir, por lo que se nos presenta ahí, parece ser que la secuencia de este sistema es el primer componente, luego el segundo componente, luego otra vez el primer componente, luego el segundo componente. Y esto lo podemos determinar por las características compartidas y las características diferenciadoras de los elementos al interior del sistema. Vean cómo para definir elementos al interior de este primer sistema A, tenemos que basarnos en los rasgos que comparten con los otros elementos y en los rasgos que difieren a cada uno de estos elementos entre sí. Les repito, para los que ya están leyendo la lectura, se darán cuenta que esta es la base para determinar los rasgos distintivos y no distintivos de los fonemas. Llegaremos a esto en las siguientes presentaciones, pero ya como van avanzando en esto, teóricamente tendrían que estar ya llegando a esta parte. El segundo sistema, como bien mencionaba Carlos, ¿verdad? ¿Me dijeron? Carlos. El segundo sistema vamos a tener exactamente lo mismo. Los tres elementos van a compartir, bueno, en este caso los tres elementos expresados del sistema van a compartir la característica de ser azules, pero van a diferir en la forma. El primero va a ser un cuadrado, el segundo va a ser un triángulo y el tercero va a ser un cuadrado. Aquí volvemos a tener rasgo 1, color y forma, solamente que invertidos. El color va a ser un rasgo compartido por los tres elementos y la forma va a ser un elemento diferenciador entre los tres elementos. Esto nos va a poder determinar que este sistema también tiene solo dos componentes. Aquí es muy importante también esta parte, porque vean, lo que nos dice, aquí tenemos tres elementos ordenados. Esto nos dice que en esta línea, o más bien, cuando determinamos las características de cada uno de estos elementos, nos podemos dar cuenta, esto lo voy a poner en otro color para que quede claro, porque si no, vamos a hacer bolas, que este elemento 1 es exactamente igual a este. Por eso podemos determinar que aquí solamente en este sistema hay dos componentes, aunque en términos de línea haya tres elementos. Lo mismo ocurre aquí. Aquí nos podemos dar cuenta que este elemento es igual a este. Por lo que podemos determinar que este sistema también tiene dos componentes.
aunque en términos reales estos componentes puedan repetirse, vamos a decirlo así. Por eso cuando les preguntaba cuántos elementos tienen, la respuesta son 2, porque que se pueden repetir a lo largo del sistema. Es lo mismo también que ocurre con los fonemas. Ustedes, les repito, si ya van avanzando en la lectura, no tendría que hacerles ruido esto. Los sonidos de la lengua, nosotros, por ejemplo, en español, ustedes conocen el abecedario. Vamos a plantearlo en términos del abecedario. Aunque, haciendo la acotación que ya hemos hecho en la sesión anterior, que las grafías o los grafemas, las letras escritas, no se pueden confundir con los sonidos. Pero pensémoslo de momento así. Tenemos 25, 27 letras en el abecedario, si no mal recuerdo. Con esas letras, ustedes pueden crear un montón de palabras. Y cada una de esas letras puede repetirse en muchas palabras. Por ejemplo, en la palabra papá, ustedes ahí, es la misma cuestión de aquí. Si yo les pregunto cuántas letras hay en esa palabra, es muy probable que me digan 4. Pero si yo les pregunto, bueno, ¿y cuántas letras del sistema lingüístico del español hay en esta palabra? La respuesta correcta serían solamente 2, porque tenemos un elemento P que se repite y un elemento A que se repite. Es lo mismo que está ocurriendo aquí. Por eso es tan importante entender este concepto del sistema. Tenemos un conjunto de elementos finitos, es decir, pocos elementos. Les digo, piensen en el abecedario, esas pocas letras que nos permiten crear un montón de palabras. Lo mismo va a ocurrir con los sonidos de la lengua. Vamos a tener un inventario reducido de fonemas que van a permitir crear un montón de palabras mediante la repetición de los fonemas. Esto lo pongo entre comillas porque ya veremos después que esto de la repetición, incluso ahorita que veamos un video, es algo muy abstracto. Sí repetimos los fonemas, pero con ciertas peculiaridades. Entonces, ¿sí quedó clara esta parte? Tenemos, incluso a esto le podríamos llamar datos, más que elementos. Tenemos 3 datos de este sistema. Y aquí también tenemos 3 datos de este sistema. Y esos 3 datos nos permiten llegar a todo ese tipo de conclusiones, ¿no? Esos 3 datos comparten un rasgo. Por ejemplo, en esta primera parte tendríamos que el rasgo sería la forma. Vean, a ese rasgo, en términos de lo que están viendo en la lectura, se le llamaría rasgo no distintivo. Y luego tenemos este otro rasgo, que sería el color, que en términos de la lectura sería el rasgo distintivo en estos 3 datos del primer sistema. Y luego tendríamos el segundo sistema, que también tiene 3 datos y que nos permite también determinar esos elementos. Tenemos una característica no distintiva, que en este caso sería el color. Aquí lo voy a poner con color. Vamos a ponerlo en Fusion. En este caso sería el color. Aquí. El color, ese rasgo es no distintivo porque los 3 son azules. Y luego tenemos un rasgo distintivo que sería la forma, porque un componente de ese sistema es cuadrado y el otro componente es triangular. Y esos elementos se suceden uno a otro en la cadena de estos sistemas, ¿vale? Con el ejemplo de papá creo que queda bastante claro. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Lo único que todavía no hemos visto en este ejemplo, aquí solamente es para que entiendan cómo funcionan los elementos dentro de este sistema, es cómo describimos cada uno de estos elementos dentro de la fonética. Eso lo vamos a ver después. Solamente aquí para que quede el asunto del sistema. Porque aquí no hemos dicho, ¿no? O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, el rasgo 1 de la primera letra? ¿Y cuál sería el rasgo 2 de la primera letra que nos permite diferenciar esta letra de esta otra letra? Ustedes lo están viendo de forma escrita y me pueden decir, visualmente vemos que la primera letra es diferente a la segunda letra, porque de forma escrita eso es muy evidente. Pero piensen ustedes cuando escuchan una lengua extranjera. Cuando ustedes escuchan una lengua extranjera, ustedes escuchan un montón de sonidos que no entienden. Pueden a veces percibir ciertos sonidos
que se parecen mucho a los que ustedes conocen del español. A lo mejor por ahí una A, una E, una I, una O, a veces pueden entender consonantes, etc. Pero de manera general, ustedes no logran percibir los límites de cada uno de los sonidos de las palabras que escuchan en otra lengua. En español tampoco. Si estuviéramos en una situación en donde no tuviéramos la herramienta escrita, pensemos que no existe la escritura, y yo les digo papá, ¿qué les permite a ustedes diferenciar que en esa palabra existen dos fonemas? O existen dos sonidos diferentes que están componiendo esa palabra, ¿vale? Entonces, esos rasgos de cada uno de estos sonidos son los que vamos a ver después, pero aquí en este ejemplo todavía no los hemos definido, solamente para que vean que ocurre exactamente lo mismo que en estos dos ejemplos pequeñitos del sistema. Pocos elementos que producen una gran cantidad de combinaciones que producen las palabras en una lengua determinada, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta con relación a este punto? ¿Queda todo claro? Seguro, ¿sí? Porque luego pregunto y ya ven lo que me contestan. ¿Sí? Entonces ya puedo pasar a lo que sigue. Vamos a ver otra imagen con relación a otros niveles de la lengua, ¿no? Ahorita lo checamos. Solamente voy a apuntar la participación de Carlos, si no me equivoco. Carlos Misraín, ¿verdad? Esto lo vemos, se los pongo ahorita en términos de letras, lo acabamos de ver aquí en términos de letras, pero esto ocurre en la lengua en general, ya sea en el nivel de la morfología, que verán en el siguiente curso. A mí por eso me gusta mucho dar esta introducción, porque depende mucho de con quién vean las siguientes materias, va a depender qué tan útil es esta información, pero por lo menos para mí, que yo también doy morfología y sintaxis 1, es muy útil entender esto porque nos ayuda a comprender cómo está organizada la lengua en todos sus niveles, ¿vale? Porque todos sus niveles responden a la misma característica. Aquí lo estamos viendo en términos de letras, que por ahora vamos a llamarle fonemas putativos, en el sentido de que no son los fonemas reales, sino solamente lo estamos viendo para ejemplificar. Pero lo mismo lo podemos ver con las palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí, María muerde la manzana, María mastica la manzana, María lame la manzana. Tenemos otra vez tres elementos, o vamos a decirlo de otra manera, tres datos, como aquí teníamos tres datos. Y podemos darnos cuenta que las tres oraciones comparten características similares. Por ejemplo, comparten María y comparten la manzana. Y lo único que los diferencia es la palabra que está en medio. Muerde, mastica y lame. Vean aquí cómo si ya nos podemos meter un poco en el asunto de la posición. Aquí ya la problemática sería cómo definimos cada uno de estos elementos, pero ahorita vemos eso. Pero aquí nos podemos dar cuenta de la posición. Esas tres palabras que difieren entre sí comparten la misma posición dentro de la oración, porque sabemos que prácticamente son las tres oraciones iguales, pero en medio de esas tres oraciones aparecen estos elementos que no significan lo mismo, ahí es donde está la diferencia, vean cómo no significan lo mismo, pero que comparten ciertas características. Por ejemplo, morder, masticar y lamer son acciones. Sabemos que son acciones. Por tanto, ya sabemos que esas tres palabras comparten la característica de representar acciones. Nosotros, como estudiantes de licenciatura, ya pasamos primaria, secundaria, etcétera, sabemos que son verbos. Y este tipo de ejercicios de comparación
nos permiten determinar cuáles son las posiciones prototípicas de un verbo dentro de una lengua. Esto les va a servir mucho para cuando lleguen a morfología y sintaxis o para cuando uno estudia cualquier lengua. Por ejemplo, en español, en inglés y en francés se suele dar la situación de que las oraciones tienen el orden sujeto, verbo, objeto. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Tenemos el sujeto que realiza la acción, María. En las 3 oraciones María realiza la acción. Luego tenemos el verbo, que sería la acción realizada, morder, masticar y lamer. Y luego tenemos el objeto, el elemento que recibe la acción, la manzana. En inglés y en francés ocurre exactamente lo mismo. Pero existen otras lenguas en donde esto no ocurre así, en donde, por ejemplo, se da primero el sujeto, luego el objeto y al final el verbo. En estas lenguas, por ejemplo, se diría María la manzana muerde, María la manzana mastica, María la manzana lame. También tenemos casos en donde se pueden dar el verbo, el sujeto y el objeto, aunque son más raras, pero existen. Muerde María la manzana, mastica María la manzana, lame María la manzana, que sería la manera prototípica en que se realizan esas oraciones. ¿Y cómo sabemos que existen esos prototipos? Por este tipo de ejercicios sistemáticos, determinar cuáles son las características compartidas, las características diferenciadoras y las posiciones en que aparecen los elementos. Aquí es muy claro el asunto de las posiciones. Cuando lleguemos al asunto de los fonemas, nos daremos cuenta que ahí no es tan sencillo. Ahí requiere de un estudio más profundo, por eso aquí no les hablo de posiciones. Pero también es importante saber que los fonemas, los sonidos de una lengua, también siguen restricciones o patrones de posición. Porque no todas las lenguas permiten la misma secuencia de fonemas o de sonidos. Les digo, eso ya es más complejo y no lo veremos aquí, pero es importante tener esto en cuenta. También los sonidos siguen patrones de posición. En español no están permitidas todas las secuencias de fonemas. Y esto lo sabemos. O sea, si yo les pongo esto, por ejemplo, esto ustedes no lo pueden pronunciar, porque en español esa no es una secuencia prototípica de fonemas, pero eso no quiere decir que en otra lengua este patrón no exista, ¿vale? Entonces, vamos a tener patrones que no son permitidos por una lengua. Y lo mismo ocurre con los ejemplos léxicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, para hacer una delimitación más particular, porque aquí lo vemos así de manera con palabras y significados, pero nosotros podríamos hacer una abstracción. Ah, mira, podemos utilizar el rasgo María como una M, podemos utilizar el rasgo La como una L, el rasgo manzana como una M minúscula, y tenemos que todas las oraciones siguen este patrón. María, huequito, porque esa es la palabra diferente, muerde, mastica y lame. María, huequito, L, M, lame la manzana. Todo es exactamente lo mismo, solamente hay una diferencia entre morder, masticar y lamer. Aquí la pregunta es cómo codificarías las palabras muerde, mastica y lame, porque si lo pensamos, vamos a ver si alguien me puede contestar esto. ¿Cuál es la única diferencia entre esas 3 oraciones o entre esos 3 verbos? ¿A quién se le ocurre? Dos empiezan con M. ¿Es la diferencia las letras con las que empiezan y con las que terminan? Aquí piénsalo en términos generales. O sea, ¿esta es la diferencia entre las 3 oraciones? Cuando ustedes escuchan María muerde la manzana, María mastica la manzana y María lame la manzana, la diferencia está en que los verbos empiezan con una M o con una L y las otras con una E y con una A, etc. Es decir, ese es el rasgo relevante aquí.
intercalado de colores. Recuerden que los colores yo los estoy ocupando pedagógicamente y de manera estratégica para que ustedes vean la diferencia y las similitudes, pero el color en realidad no tiene aquí nada que ver. Estamos hablando de lengua ahora sí. Dice, es que son distintas acciones. ¿A qué te refieres con que son distintas acciones? ¿Y qué tan distintas son las acciones? ¿Ustedes pueden percibir que son diametralmente distintas las acciones? ¿Sí me escuchan o no? Alexis. Ok, que me mande mensaje para... Pero son diametralmente distintas las acciones, chicos. Eso me lo pueden contestar. Digo, ustedes son hablantes del español, teóricamente manejan un español aceptable, porque han estudiado, etcétera. Entonces, ustedes me pueden decir ahí, la diferencia de las acciones es completamente diferente. ¿Qué significa morder? ¿Qué significa masticar? ¿Y qué significa lamer? ¿No? Porque incluso aquí hasta les podría cambiar el verbo para que quede un poco más claro. ¿No? ¿A nadie se le ocurre? Supongamos que le pongo tragar. Morder y masticar sería afectar el objeto y lamer no lo haría. Las acciones tienen el mismo proceso, pero terminan de una manera diferente. ¿Las acciones tienen el mismo proceso? Es lo mismo morder, masticar, o sea, empiezan, digamos, tienen de base el mismo proceso en morder, masticar y tragar. ¿O a qué se refieren con que tienen el mismo proceso? Vean cómo los verbos también podemos notar estas características que acabamos de ver en los cuadritos. Esos tres verbos comparten características de significado y difieren de características de significado. ¿Pero cómo? Yo digo, profe, que, bueno, que las dos primeras sí tienen como que la similitud o, bueno, primero que nada yo siento que la opción C, que es María traga la manzana, sí tiene ese diferenciador que sería como en el ejemplo anterior, que es el triangulito, que sí se nota la diferencia notable. Pero en los primeros ejemplos, o sea, sí sigue la secuencia y yo siento que no tiene tanta diferencia o no es una... o sea, el morder y el masticar no se distancian tanto del mismo concepto, pero que sí tienen esa diferencia.
Por ejemplo, no se me ocurrió, esto ya lo voy explicando para que a lo mejor a ustedes les vayan surgiendo más ideas. Yo estaba buscando un tercer verbo que involucrara los dientes, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que morder y masticar involucra los dientes. La persona tiene que afectar el objeto con los dientes. A mí no se me había ocurrido otro, por eso puse lamer, ¿no? Morder, masticar, es que solamente son eso, morder, masticar, para los dientes, ¿no? Por eso había puesto lamer, que involucraba la lengua. Ahí podemos ver una característica similar. En ese sentido, vean cómo tenemos que pensar de una manera más global. Por aquí dice Carolina, el sistema sería comerse una manzana. Aquí ustedes ven que la característica sería común comerse una manzana. O estos tres verbos, ¿a qué campo semántico se pueden referir? Dice comer, morder, masticar y tragar. Ya les di la respuesta. A comer, alimentarse. Vean cómo también los tres verbos comparten esta característica. Los tres verbos comparten la característica de que se refieren al campo semántico del comer, del ingerir alimentos a través de la boca. Los tres elementos involucran a la boca, porque yo muerdo por la boca, mastigo por la boca y también trago un poco por la boca, ¿no? Luego pasa a la garganta, pero es lo mismo. Involucra toda esta zona de la boca. Después los elementos diferenciadores ya vimos uno. Ah, mira, pues los dos primeros se realizan con los dientes. El segundo ya no tiene a los dientes, sino que tiene a la parte de la garganta que tiene que realizar el proceso de deglución para que los alimentos pasen al aparato digestivo. Otro elemento diferenciador de estos elementos. Otro que podemos ver ahí es que no es lo mismo morder que masticar. Cuando ustedes muerden una cosa, le pueden dar una sola mordida y ahí se acabó el mordisco, ¿no? O sea, ya ustedes con darle una mordida ya mordieron la manzana. Aunque dejen la manzana en la mesa o en donde sea, ustedes ya mordieron la manzana. Pero masticar involucra a que ustedes, cuando dieron la mordida, comenzaron a masticar, a mover los dientes para producir la pasta, vamos a llamarlo así, que va a pasar al aparato digestivo. Entonces, masticar involucra un movimiento continuo de dientes que tiene que realizar la acción para que puedan maniobrar en la boca con el alimento y luego lo puedan tragar, porque no pueden tragar el pedazo de manzana que se acaban de comer. Hay que masticarlo, bueno, habrá personas que sí puedan, ¿no? Pero de manera general se debe masticar ese pedazo de alimento para poderlo pasar. Vean cómo las diferencias semánticas pueden resultar tan sutiles y tan complejas al mismo tiempo, que a nosotros como hablantes nos pueden pasar desapercibidas, por eso es tan importante estudiar la lengua. Pero están ahí elementos compartidos, elementos diferenciadores entre esos tres verbos. Vean, ahí lo estamos viendo entre los verbos. Si lo abrimos más, lo vemos entre las oraciones. En términos materiales, esas tres oraciones difieren por ese verbo. En términos semánticos, esos tres verbos difieren por lo que acabamos de señalar. Y de esta manera podemos sistematizar. Ah, pues mira, este significado de morder, yo lo voy a, incluso no le tengo por qué poner la misma letra. Este significado de morder, yo lo voy a poner con una X. Este significado de masticar, yo lo voy a poner con una Y. Y este significado de lamer, yo lo voy a poner con una Z. Y esos tres elementos, esos tres rasgos, son los que están haciendo diferentes estos tres elementos. Aquí viéndolo en términos de palabras. En términos semánticos, lo que habría que comparar son estas tres palabras.
cómo difieren cada uno de ellos. No es tema de este curso, pero ya como se los acabo de explicar, vean cómo cada uno de estas palabras las podemos descomponer en elementos de significado. Comer, involucramiento de dientes, involucramiento de la garganta, movimiento continuo de los dientes, y nos permite determinar involucramiento de la lengua en el caso de lamer. Y aquí también, vean cómo lamer tiene esta ambigüedad. Yo le puedo dar una lamida y ya lo lamí. O le puedo seguir dando lamidas a la manzana y sigo lamiendo la manzana. Aquí no hay límite temporal. Morder y masticar sí tienen esta característica. Y entonces esas palabras también las podría yo descomponer en significados. Es un poco lo que hace la semántica. Tiene una característica, un nombre particular, este tipo de semántica, en significados, para dar cuenta de cómo, de qué tanto se parecen estos tres elementos y de qué tanto difieren estos tres elementos, ¿vale? Y lo podemos representar mediante esquemas. ¿Sí quedó claro aquí esto que les acabo de explicar o hay alguna pregunta? ¿Dudas? Ejemplos fonéticos. Aquí ya voy a ponerles un ejemplo fonético para que digan, bueno, ¿y esto todo qué tiene que ver con la fonética? Bueno, aquí tenemos, también ustedes ya, los que están leyendo la lectura, esto ya a lo mejor todavía no llegan a esta parte, pero esto se le llama transcripción fonética, ¿vale? Por ejemplo, la palabra rosa se transcribe de esta manera. Aquí le haría falta el acento, pero no nos metan suerte con eso. Y la palabra cosa se transcribe de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, ocurre exactamente lo mismo que con los ejemplos que acabamos de ver. Lo podemos ver aquí en dos niveles. O a ver, ustedes explíquenme, ¿en qué niveles podríamos ver lo que acabamos de revisar con relación al sistema I? Tenemos esas dos palabras y les acabo de explicar. Podemos ver estas diferencias en dos niveles. ¿Cuáles serían esos dos niveles? ¿A quién se le ocurre algo con relación a esos ejemplos? ¿Qué hacemos con esos ejemplos? Dice, ¿cómo podría describir el hecho de que los dos elementos en rojo produzcan un contraste entre estas dos palabras? ¿Cómo explicamos esa situación? Ustedes ya tienen el concepto claro, ya me pueden decir ahí cosas. ¿Cómo explicamos eso? Que una sola letra puede cambiar la palabra y todo su significado, ¿ok? Ese es un primer nivel. Podemos decir, mira, aquí tenemos dos datos, rosa y cosa, y nos damos cuenta que esos dos elementos tienen cosas parecidas, o elementos, componentes que son iguales, como en el caso de los triángulos y los cuadrados. Color o forma. En este caso podemos decir, mira, pues este elemento es igual a este elemento es igual a este, y este elemento es igual a este. Y por tanto, como bien decía aquí, déjenme ver quién fue, Isaías, Enríquez, hay un elemento que diferencia esas dos palabras solamente. Que sería el primer elemento, que es diferente al segundo. ¿Y qué nos faltaría decir ahí para determinar las diferencias?
¿Cuál sería el otro nivel que no estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo en el nivel de la palabra. Vean cómo en las palabras podemos decir, ah, mira, tenemos esos cuatro fonemas, ya les puedo hablar de fonemas, esos 4 sonidos, y de esos 4 sonidos, en esas 2 palabras solamente difiere uno y otro. Solamente difiere uno entre esas 2 palabras. Y ese sonido es el que hace la diferencia entre esas 2 palabras. Pero, ¿qué más podríamos decir? ¿Algo más que se les ocurra? El siguiente nivel ya está más difícil, pero tal vez pueda alguien determinarlo. ¿Alguien más que se le ocurra? ¿Alguna cosa que tendríamos que, o que podríamos estudiar ahí para determinar las diferencias? Los que también les digo, van con el asunto de la lectura, esto también debería de irles haciendo sentido. Digo, en general debería irles haciendo sentido, pero con la lectura más. No. El significado difiere por esos cambios, acuérdense que estamos en términos de sonidos. El significado difiere por esos cambios de las letras iniciales. Pero eso es todo lo que tenemos que decir. Es decir, ¿eso nos da cuenta ya de los cambios? ¿Qué pasa si yo tuviera también la palabra, vean, lo voy a poner de otra forma para que esto vaya, a lo mejor aquí lo que haría falta es otro ejemplo, para que tuviéramos 3 elementos como en el caso de los triángulos. Si yo tuviera la palabra es que esta palabra está difícil, ¿no? Vamos a poner la palabra losa. Si yo tuviera la palabra losa, no. ¿Qué es lo que me da ahí? Porque en español se transcribe de la misma manera. Y yo digo, ah, mira, pues sí, ocurre que tienes 3 palabras y tu palabra losa, pues también ocurre lo mismo. Dice, ah, pues tienes 3 palabras. Tienes que esas 3 palabras comparten 3 sonidos. Comparten 3 sonidos y difieren en uno. Pero si yo digo que esas 3 palabras difieren en un sonido, ¿eso da cuenta de los cambios que yo puedo percibir en las 3 palabras? Es decir, si se dan cuenta, si yo digo que hay un cambio de sonidos en esas 3 palabras, las 3 palabras cumplen con ese requisito. Es decir, en las 3 palabras ocurre ese cambio de sonido. ¿Y decir eso es suficiente para hablar de los cambios que se ven ahí? ¿Qué más se les ocurre que tendría yo que decir o... sí, que tendría yo que decir para dar cuenta de los cambios? ¿A qué te refieres con que fonológicamente hay diferencia? Vamos a ponernos en este sentido. En cristiano, ¿qué querrías decir con eso? La pronunciación es diferente en cómo se escriben, pero la pronunciación es diferente en todos los sentidos.
En la primera sílaba. Y cuando decimos en la primera sílaba, ¿nos referimos a toda la sílaba? Estoy viendo a los que escriben, pero los demás no veo ni que levanten la mano, ni que traten de, de responder nada. Entonces, chicos, sigo esperando participaciones, ¿eh? Que además de que se escriben diferente, hay otras diferentes también se pronuncian diferente. Bueno, lo único que me queda claro de ese comentario es que son diferentes, pero efectivamente sí, las tres palabras son diferentes, pero ¿en qué sentido son diferentes? ¿Qué nos haría falta decir para dar cuenta de esa diferencia? La diferencia de la pronunciación de la primera letra de la primera sílaba. Nos acercamos más. Quiere decir que tenemos que enfocar nuestra atención. Claro, las tres palabras difieren en una letra, pero con eso no decimos mucho. Pues sí, las tres palabras difieren en nuestra letra. Pero ¿y qué tenemos que decir además de esto? Dice la compañera, la pronunciación. ¿Y cómo determinamos la pronunciación de esos tres elementos? ¿A alguien se le ocurre? Esto en la lectura también esto ya lo pueden resolver. En términos de la lectura, ¿cómo damos cuenta de esas diferencias? ¿Cómo se le llama a eso? ¿O qué tipo de descripción tenemos que hacer para dar cuenta de esas diferencias? E incluso en la lectura también vienen varios ejemplos y ya más o menos les explican a qué se refiere este punto. ¿Alguien que recuerde esta situación en la lectura? Ojo, chicos, recuerden que en la sesión que toque revisar lectura probablemente les haga yo un cuestionario que a lo mejor tengan que subir a Blackboard o cosas por el estilo para que no vayan a dejar eso ahí porque no crean que la lectura va a quedar así en blanco, ¿eh? Hay que hacerla porque si no, se van a comenzar a perder y ese va a ser el problema. Tenemos que efectivamente en la primera palabra, este es el fonema diferenciador. Tenemos que efectivamente en la segunda palabra, este es el fonema diferenciador. Y tenemos que efectivamente en la tercera palabra, este es el fonema diferenciador. Y otra vez tenemos tres elementos. Y una de las cosas que tendríamos que decir sobre estos elementos, aquí no los vamos a decir porque todavía no llegamos a esa parte, pero tendríamos que describir los rasgos que diferencian esos tres elementos y los rasgos que emparentan esos tres elementos. Es decir, cuáles son sus rasgos distintivos y cuáles son sus rasgos no distintivos. O dicho de otra manera, cuáles son los rasgos que comparten y cuáles son los rasgos que no comparten. Porque eso nos va a permitir determinar en realidad cuáles son las diferencias entre esas tres palabras. Ustedes ya se van a encontrar con estos términos en la lectura. Por ejemplo, el primer fonema se describe como alveolar vibrante múltiple sonoro. Ustedes ahorita esto está en chino porque no saben a qué me refiero, pero esos son tres rasgos que ya nos hablan de la descripción de ese fonema. El segundo fonema se describe como velar oclusivo sordo.
el k. Y esos 3 rasgos ya nos permiten describir ese fonema. Y el tercer fonema se describe como aproximante lateral alveolar sonoro. Y ya nos está describiendo ese elemento. Y de esos 3 rasgos, porque cada fonema tiene 3 rasgos, hay más, pero nosotros solo vamos a trabajar con 3. Nosotros tendríamos que determinar cuáles son los que son iguales, cuáles son los que son diferentes, etc. Y así vamos a poder determinar cuáles son los rasgos distintivos y cuáles son los rasgos no distintivos entre esos fonemas, ¿sí? Es decir, aquí ya nos metemos con el asunto de la fonética. Para determinar cómo los elementos de un sistema fonético funcionan, tenemos que aprender a describirlos, lo mismo que acabamos de hacer aquí. Para determinar cuáles son los elementos que componen estos 2 sistemas, de los cuadrados y de los triángulos, tenemos que aprender a describirlos. Y es lo que vamos a hacer con los fonemas. Para determinar el sistema fonológico de una lengua, tenemos que aprender a describir los fonemas en los rasgos fundamentales que nos permiten determinar en qué rasgos se parecen, rasgos no distintivos, o también se les denomina rasgos redundantes, y en qué rasgos se diferencian, o rasgos no distintivos, rasgos no redundantes, ¿sí? Es de lo que se encarga esta materia. ¿Sí quedó clara esta parte? Les digo, para los que están haciendo la lectura, teóricamente esto ya debería de hacerles más sentido. Para los que no, probablemente todavía están medio perdidos, pero en general, ¿esto más o menos está quedando claro? Vean por qué fue tan importante este punto, ¿no? Ver la aportación de ver a la lengua como un sistema permitió generar descripciones más específicas y particulares. Tanto a nivel semántico, lo vimos ahorita, cómo descomponemos la palabra en semas, se le denomina, o elementos de significado, en términos de lo fonético, cómo los fonemas los podemos descomponer en rasgos para describirlos, etc. Lo de los rasgos distintivos y no distintivos, primero lo van a encontrar en la lectura y después lo vamos a ver dentro de 2 presentaciones. Entonces, ahorita solamente para que más o menos se vayan adentrando a este mundo, rasgos no distintivos van a ser rasgos que se comparten entre los elementos, como lo vimos en el caso de los cuadrados. Rasgos no distintivos, en el primer caso sería el cuadrado, en el segundo caso rasgos no distintivos sería el color, en el primer caso rasgos distintivos sería el color, y en el segundo caso el rasgo distintivo sería la forma. Rasgos no distintivos, los que comparten los elementos y no permite diferenciarlos, porque si nos damos cuenta, el rasgo cuadrado no permite diferenciar a ninguno de estos 3 elementos. El rasgo azul o rojo es el que permite diferenciar a los elementos. Es decir, el rasgo color va a ser el distintivo. En la de abajo va a ser al revés. El rasgo no distintivo va a ser el azul porque no nos permite diferenciar a ninguno de los elementos. Pero el rasgo distintivo va a ser el color porque nos permite diferenciar entre esos 3 elementos. El color azul, perdón, en la forma, el cuadrado o el triángulo. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Les digo, es probable que hagamos un pequeño cuestionario con la lectura para que no vaya a quedar esto en blanco y podamos generar evaluaciones. Entonces, por favor, lean. Porque probablemente les pregunte además de cosas que no necesariamente estamos viendo aquí y que están en la lectura solamente. Entonces, fonética a partir de esta revolución del estructuralismo saussuriano. Se origina la distinción sistemática entre fonética y fonología, que se va a sustentar en lo que acabamos de ver de rasgos distintivos y no distintivos. Esta parte es muy compleja. Ahorita vamos a dar una definición de fonética y fonología,
pero la idea sería que fuera quedando clara la distinción conforme vayamos viendo el concepto de alófono y de fonema, que es otro concepto en los que vamos a entrar y que también están en las lecturas. Se origina la distinción entre fonética y fonología. Ahorita vemos cuál es esa distinción. Se acepta que toda realización fónica supera en matices a cualquier representación gráfica. Esto es muy importante porque también tiene que ver con la distinción entre fonética y fonología. Cuando nosotros hablamos, generalmente los sonidos tienen más matices de aquello de lo que nosotros podamos representar gráficamente. No solamente es que a lo mejor de repente se me fue la lengua y no pronuncié bien la R, o no pronuncié bien la S, o pronuncié la palabra cantado, y en lugar de pronunciar cantado, pronuncié cantao, y no me di cuenta. De repente a lo mejor el acento lo moví de posición, cosas de esa naturaleza que suceden en la vida cotidiana cuando nosotros hablamos, escapan a la representación gráfica, es decir, podemos representarlas, pero en muchos sentidos, cuando nosotros estamos hablando, nuestra producción lingüística suele ser mucho más compleja de lo que se podría representar gráficamente. Es una de las situaciones particulares. Nosotros podemos realizar un ejercicio de representación, pero eso no quiere decir que la representación vaya a representar cada una de las particularidades de mi emisión lingüística. Entonces se acepta esa parte. Y esto es muy importante porque eso nos permite distinguir entre emisión, es decir, lo que ocurre físicamente cuando yo emito los sonidos, y lo que yo puedo explicar. Lo vamos a ver también un poco con el video o el documental que vamos a revisar, pero hay que pensarlo así. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, con práctica, somos capaces de reproducir prácticamente todos los sonidos de cualquier lengua del mundo, con práctica. Eso no quiere decir necesariamente que seamos capaces, primero, de hablar como un hablante nativo, y después también que podamos distinguir en nuestro oído o con nuestra cabeza los sonidos de la otra lengua. Somos capaces de reproducirlos con mucha práctica, y con mucha práctica también podemos lograr escucharlos, etc. Pero eso no quiere decir que vayamos a desarrollar el oído de un nativo ni la pronunciación de un nativo extranjero. Podemos acercarnos mucho, pero eso no quiere decir que podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que podamos reproducir esos sonidos, somos incapaces, de manera global, de reproducir todos los matices fonéticos de esa otra lengua que no necesariamente son los mismos que en nuestra lengua. Nosotros tenemos patrones entonativos, ciertos matices en determinadas vocales, en determinadas consonantes, y lo mismo ocurre con las otras lenguas. El inglés tiene sus propios patrones entonativos, tiene matices en algunas vocales, tiene modificaciones en ciertas consonantes, y lo mismo ocurre con el francés. Y todos los franceses son capaces de maniobrar con esas dificultades, así como nosotros, en el caso del español, somos capaces de reproducir todos esos matices que de pronto no vemos, pero que están ahí. Piensen ustedes en términos de, por ejemplo, el español colombiano y el español mexicano. Si ustedes escuchan el español colombiano y el mexicano, ustedes se percatan inmediatamente que existen diferencias de pronunciación, fonéticas, entonación, etc. Y ustedes pueden intentar reproducirlo, pero eso no quiere decir que puedan ya ser colombianos para siempre, y que ustedes puedan, digamos, maniobrar con todas los matices que los colombianos le pueden dar a su propia manera de pronunciar el español. Lo mismo ocurre con las otras lenguas, y todavía más difícil porque son otras lenguas. Entonces, las otras lenguas tienen sus propias maneras de pronunciación que para nosotros son muy difíciles de controlar, incluso de manera gráfica. Lo vamos a ver cuando lleguemos al término de alófono y fonema. Para un estudiante de lenguas extranjeras, el primer paso es aprender la representación gráfica, porque la realización fónica real del francés o del inglés
es mucho más compleja de lo que parece en un primer momento y además es muy difícil de manejar. Distinción entre rasgos fonéticos distintivos y no distintivos, por lo que acabamos de ver. Si comenzamos a ver el lenguaje como un sistema, nos damos cuenta que los elementos comparten rasgos, tienen rasgos diferentes que nos permiten describir cada uno de los elementos para ver cómo funcionan dentro del sistema. Distinción entre representación ancha y estricta. Esto también lo vamos a ver en una presentación futura, pero en la lectura también en la parte final del texto les aparece esto de representación o transcripción fonémica y transcripción fonética, que tiene que ver con la distinción entre fonética y fonología. Va a haber una transcripción, una representación gráfica de la emisión oral que se va a basar solamente en fonemas, vamos a ponerlo así por ahora, y otra representación gráfica de la emisión oral que se va a realizar con alófonos. Por ahora estos conceptos, les digo, para los que van leyendo la lectura más o menos les puede hacer sentido, para los que no se van a ir perdiendo. También vamos a ver estos dos conceptos, pero estos dos conceptos son importantes porque los alófonos justamente se refieren a esta parte de la emisión de la que no somos conscientes. Y los fonemas se refieren a la parte de la emisión de la que sí somos conscientes, en términos de cómo nuestra cabeza, en términos del sistema lingüístico, nos permite distinguir. Ah, pues en esta palabra, papa, yo como hablante del español puedo distinguir dos sonidos, la P y la A, papa. Pero puede que alguien pronuncie papa, que alguien pronuncie papá, que alguien pronuncie papá, que alguien pronuncie papá. Y todas esas variaciones son alofónicas. Cuando, en este ejemplo, vamos a dejarlo como alofónicas, porque cada una de estas letras puede sufrir variaciones por el contexto que para nosotros son inconscientes. Lo mismo ocurre con todas las lenguas. Cualquier palabra del inglés, del francés va a tener estas particularidades. En un determinado contexto puede sufrir modificaciones. En un determinado contexto, una consonante en el francés puede sufrir modificaciones. En un determinado contexto, una vocal del inglés puede sufrir modificaciones, porque los sonidos son físicos, los pronunciamos con la boca. Cuando nosotros pronunciamos de manera cuidada, vamos a decirlo así, por ejemplo, vamos pronunciando nítidamente la secuencia de los fonemas. Pero, por ejemplo, cuando estamos con amigos, con familia, cuando queremos hablar muy rápido, la pronunciación va excesivamente rápida, se pierden vocales, se pierden consonantes, la consonante esta se pronuncia de otra manera, esta vocal se está pronunciando de otra manera, y esos fenómenos de los que no somos conscientes son a los que se le denominan alofónicos. Y eso sería una representación fonética. Lo vamos a ver después, pero eso es aquí donde surge esa distinción. Representación de los fonemas, de los sonidos de los que siempre somos conscientes, y representación de los alófonos, de los sonidos que no necesariamente somos conscientes, o que más bien casi nunca somos conscientes. Luego, el alfabeto fonético internacional toma relevancia por su carácter universal, porque además ya nos permite describir cada uno de los fonemas que nos vayamos a encontrar de manera muy precisa. Les digo, sabiendo manejar la tabla, sabemos cómo se pronuncia el sonido. Ya es más complicado que a partir de la tabla nosotros podamos realizar la pronunciación tal y como nos lo dice la tabla, pero con práctica se puede, porque la tabla es muy esquemática de dónde se tiene que pronunciar, cómo se tiene que pronunciar, qué órganos van involucrados, etcétera. Y en la actualidad, ya con la ayuda de bancos de sonidos, diccionarios, etcétera, esto se torna mucho más sencillo. Pero incluso con la tabla, conociendo el aparato, el fonador, sabiendo cómo se maneja la tabla, podemos pronunciar sin necesidad de escuchar el sonido. Aunque evidentemente se recomienda cerciorarse de que efectivamente así se pronuncia la palabra, ¿no? Perdón, el fonema. Entonces, estos serían los hitos del estructuralismo y por eso es tan importante, porque a partir de esto es cuando surgen los estudios fonéticos en serio,
porque comienzan a realizar todas estas descripciones, ¿no? Y el cambio fonético obviamente también se comienza a estudiar desde esta perspectiva y revoluciona completamente los estudios de la lingüística en general. Ahora bien, vamos a terminar con esto, de qué es la fonética y la fonología. Retomamos en la siguiente sesión estos términos que vamos a terminar de ver aquí y los retomamos en la siguiente con un video final de esta presentación. Entonces, la fonética, en este sentido, se va a encargar de estudiar los sonidos de una lengua como fenómenos físicos de producción y percepción. Como fenómenos físicos. Aquí entiendan lo físico de manera literal. Las ondas sonoras, la forma en que la boca se mueve para realizar los sonidos de la lengua, cómo nuestro cerebro recibe las señales acústicas y las transforma en señales cerebrales, etc. De eso se encarga, como sonido, como formas de producción, sonido, etc. Es decir, se ocupa de estudiar y describir la faceta física del sonido lingüístico como resultado de la articulación y la recepción auditiva. ¿Cómo articulamos? Esto es fundamental para nosotros porque nosotros nos vamos a detener en fonética articulatoria, pero se encarga de estudiar cómo articulamos de manera real el sonido, ¿no? Es lo que les acabo de decir. Por ejemplo, la P, para ir dando una introducción, sería un fonema bilabial oclusivo sordo. ¿Cómo lo producimos? Con los labios, con los dos labios, bilabial oclusivo. La oclusión veremos la definición, pero de momento entiéndalo como una explosión de aire. Y luego sordo, porque las cuerdas vocales no van a vibrar cuando se pronuncia ese sonido. Y esos tres rasgos, vean cómo se refieren exclusivamente a cómo se produce el sonido. De eso se encarga la fonética. Y la fonología va a estudiar los sonidos lingüísticos como unidades funcionales al interior de un sistema fonológico. Es decir, las reglas que gobiernan la distribución y relación entre los sonidos que presentan rasgos relevantes para una lengua determinada. Esta parte es en la que nosotros nos vamos a detener menos, de hecho prácticamente no mucho, porque es muy compleja. La fonología se encarga de estudiar cuáles de esos rasgos articulatorios de los fonemas son relevantes para nuestro sistema lingüístico. Es decir, para el español, ¿por qué estos fonemas son particularmente importantes para el español y estos otros no? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que en francés tienen vocales nasales. Y a muchos estudiantes les cuesta mucho trabajo porque siempre dicen, es que yo no sé hacer vocales nasales. Y eso es falso en español, porque en español nosotros tenemos vocales nasales. Solo que para nosotros esas vocales nasales no son fonológicamente relevantes porque no forman parte del sistema fonológico del español. Entonces, para nosotros, cuando hacemos una vocal nasal, no nos suena nasal porque no es relevante para nosotros. Pero tenemos vocales nasales en español que no son relevantes. En francés, por el contrario, hay vocales nasales que son relevantes para ese sistema fonológico porque permite distinguir significados, palabras, etc. Y así con todas las lenguas. Nosotros tenemos sonidos de otras lenguas, los pronunciamos en ocasiones, pero que nosotros no somos conscientes de ellos porque son fenómenos alofónicos. A eso nos referimos con alofonía. Son fenómenos alofónicos, pero están en nuestro sistema lingüístico, pero no son relevantes para nuestro sistema lingüístico. Entonces, la fonología se encarga de preguntarse por qué ocurre esto, por qué hay determinados rasgos de los fonemas, de los sonidos, que para ese sistema lingüístico son relevantes y por qué otros no, o cómo se da esta situación, cuáles son las reglas que gobiernan que aparezca un fonema u otro en una determinada palabra, cuáles son las secuencias permitidas por esta lengua y cuáles no, cuáles son los alófonos de esta lengua y cuáles no son, cuáles son los fonemas de esta lengua. En fin, o sea, se encarga de estudiar esas características y cómo los fonemas, los sonidos, están organizados en nuestro cerebro lingüístico, digámoslo así.
Entonces, esa es la diferencia. Fonética estudia los fenómenos físicos de producción y recepción, cómo se producen, cómo se reciben los sonidos, etc. Y luego la fonología, cómo esos sonidos están organizados en los cerebros lingüísticos de los hablantes, ¿sí? Cuáles son los rasgos relevantes para el francés, para el inglés, cuáles no lo son, etc. ¿Sí quedó claro? ¿Todo bien hasta aquí entonces? Vale, lo vamos a dejar hasta aquí. Luego viene esta parte de los, pero yo creo que esto lo vamos a saltar y lo veremos después en otro elemento, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí. Les digo, la siguiente sesión no es lo de la lectura nos tocaría para el viernes. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente sesión hacemos repaso, vemos el video, comenzamos la siguiente presentación. Y recuerden que para el siguiente viernes, tendríamos la revisión de la lectura, ¿no? Les digo, haremos algunos comentarios, tal vez les ponga un cuestionario. Lo más probable es que se los ponga porque me interesa un entregable sobre esta lectura, para que no lo echen en saco roto y vayan leyendo porque si no se van a perder, ¿vale? Nos vemos entonces el martes. Con ustedes me toca el martes. El martes, chicos, ¿vale? Ya vamos entrando ahora sí de lleno al tema fundamental de la materia, entonces espero que les vaya gustando y agradando el tema. Es complicado, pero es bonito si le agarran la maña, ¿no? Y también con la lectura espero que les llame la atención la asignatura, ¿vale? De nada, nos vemos el martes, chicos. Que estén bien.